Así se ve un hombre que dejó de respetarse a sí mismo. El respeto propio casi nunca se pierde en un solo momento. No desaparece con un gran error ni se rompe con una sola mala decisión. Se erosiona lentamente, día tras día, decisión tras decisión. Empieza con pequeñas concesiones, pequeñas excusas, pequeñas traiciones a uno mismo. Y cuando finalmente te das cuenta, ya no reconoces al hombre que ves en el espejo. Porque la verdad es esta. Un hombre que deja de respetarse a sí mismo no lo anuncia ni lo declara. Simplemente empieza a vivir de una forma diferente, más blanda, más cómoda, más vacía. Empieza a levantarse más tarde. Empieza a justificar lo que antes no habría tolerado. Empieza a negociar con su propia palabra y empieza a dejar de hacer lo que sabe que debe hacer. Y lo más peligroso es que al principio parece que no pasa nada. La vida sigue, el mundo no se detiene, nadie te confronta y nadie te señala. Pero algo dentro de ti lo sabe. Algo dentro de ti siente que algo se está rompiendo. Algo dentro de ti sabe que el hombre que podría ser está desapareciendo lentamente. Porque el respeto propio no se basa en lo que dices. Se basa en lo que haces cuando nadie está mirando. Se basa en la disciplina que mantienes cuando nadie te obliga. Se basa en la coherencia entre lo que prometes y lo que cumples. Y cuando esa coherencia se rompe, el carácter empieza a debilitarse. Primero es una mañana en la que decides no levantarte. Después es un día en el que decides no entrenar. Después es una semana en la que decides postergar lo importante. Después es un mes entero en el que decides vivir en piloto automático. Y un día despiertas y te das cuenta de que te convertiste en alguien que antes habrías despreciado. Ese es el momento en que un hombre empieza a perder el respeto por sí mismo. Cuando empieza a aceptar hábitos débiles, cuando empieza a tolerar mediocridad en su vida, cuando empieza a negociar con su propia disciplina y cuando empieza a buscar aprobación en lugar de construir carácter. Y tal vez nadie te lo diga, pero el mundo lo nota. La gente lo percibe. Porque cuando un hombre deja de respetarse a sí mismo, su postura cambia, su mirada cambia, su energía cambia y su presencia desaparece. Se vuelve invisible, se vuelve predecible, se vuelve manipulable. Y aunque nadie lo diga en voz alta, el mundo deja de respetarlo también. Esa es una verdad incómoda, pero es una verdad. Porque el respeto no se exige, el respeto se proyecta. Y esa proyección nace desde dentro, desde la disciplina, desde el carácter y desde las decisiones difíciles que tomas todos los días. Muchos hombres caen en este lugar no porque sean débiles por naturaleza, sino porque la comodidad es seductora. La comodidad te dice que no pasa nada si hoy descansas, que no pasa nada si lo dejas para mañana, que no pasa nada si no te esfuerzas tanto. Pero la comodidad nunca se presenta como un enemigo. Se presenta como una amiga, como un descanso, como una recompensa. Y poco a poco te adormece, te vuelve lento, te vuelve pasivo y te vuelve indiferente. Mientras tanto, tu potencial se está muriendo lentamente. Muchos hombres viven evitando decisiones difíciles. Evitan levantarse cuando deberían levantarse. Evitan decir lo que deberían decir. Evitan enfrentar responsabilidades y evitan comprometerse con su propio crecimiento. Ese patrón crea algo muy peligroso. Una vida sin dirección. Una vida sin propósito. Una vida sin carácter. Y un hombre sin dirección es como un barco sin timón. Se mueve pero no avanza. Respira pero no vive. Existe pero no construye nada. Y en el fondo lo sabe. Lo sabe cuando se queda despierto por la noche. Lo sabe cuando ve a otros hombres avanzar. Lo sabe cuando siente esa incomodidad en el pecho que no puede explicar. Porque el alma humana no fue diseñada para la mediocridad. Dios no creó a los hombres para vivir dormidos. Dios nos dio voluntad, nos dio conciencia y nos dio la capacidad de elegir, pero elegir implica responsabilidad. Elegir implica renunciar a la comodidad. Elegir implica aceptar que cada día es una oportunidad o una excusa. La mayoría de los hombres elige la excusa. Eligen distracciones, eligen entretenimiento, eligen anestesiar su mente y eligen evitar su propio potencial. Pero llega un momento silencioso, en el que la verdad aparece. Tal vez cuando te miras al espejo, tal vez cuando alguien pierde el respeto por ti, tal vez cuando te das cuenta de que estás desperdiciando tu vida. Ese momento es el punto de quiebre. Es el momento en el que entiendes algo brutal.
Cuando un hombre deja de respetarse a sí mismo, el mundo también deja de respetarlo. No porque el mundo sea cruel, sino porque el mundo responde a la energía que proyectas. Si proyectas debilidad, recibirás indiferencia. Si proyectas incoherencia, recibirás desconfianza. Si proyectas mediocridad, recibirás mediocridad. Pero si proyectas carácter, el mundo lo reconoce. Porque el carácter es raro, la disciplina es rara y la coherencia es rara. Y lo raro se respeta. Pero aquí está la buena noticia. El respeto propio puede reconstruirse, no en un día, no en una semana, y no con una frase motivacional. Se reconstruye con decisiones, con disciplina, con proceso y con constancia. Se reconstruye cuando decides levantarte aunque no tengas ganas. Se reconstruye cuando decides entrenar aunque estés cansado. Se reconstruye cuando decides cumplir tu palabra aunque nadie esté mirando. Se reconstruye cuando decides hacer lo correcto, incluso cuando es incómodo. Cada una de esas decisiones envía un mensaje poderoso a tu mente. Le dice a tu cerebro que eres un hombre que cumple, un hombre que resiste y un hombre que construye. Con el tiempo esa identidad empieza a fortalecerse, ese carácter empieza a crecer y ese respeto empieza a regresar. Pero hay algo más profundo que debes entender. La reconstrucción real muchas veces requiere desaparecer. Desaparecer del ruido. Desaparecer de la validación externa. Desaparecer de las distracciones y desaparecer de los lugares donde tu versión débil se siente cómoda. Hay momentos en los que un hombre necesita retirarse para reconstruirse en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento y sin anunciarlo al mundo, porque las transformaciones reales ocurren en la oscuridad, en las mañanas en las que nadie te ve levantarte, en los entrenamientos donde nadie te está grabando y en las decisiones silenciosas que nadie aplaude. Ese es el laboratorio del carácter. Ese es el lugar donde Dios trabaja en silencio dentro del hombre, donde pule su espíritu, fortalece su voluntad y reconstruye su identidad. Cuando un hombre atraviesa ese proceso, algo cambia. Su mirada cambia, su postura cambia y su presencia cambia. Ya no necesita aprobación ni validación. Ya no necesita demostrar nada. Simplemente camina con coherencia, con disciplina y con carácter, y poco a poco se vuelve irreconocible. No para el mundo, sino para su antigua versión. Para el hombre débil que solía ser, para el hombre que vivía justificándose, procrastinando y buscando aprobación. Ese hombre desapareció, murió, y en su lugar apareció alguien diferente, más firme, más claro, más disciplinado, más consciente de su tiempo y más consciente de su propósito. Porque cuando entiendes que tu tiempo en esta tierra es limitado, las excusas empiezan a parecer ridículas. Cuando entiendes que la vida es corta, las distracciones pierden poder. Cuando entiendes que un día enfrentarás a Dios, tus decisiones empiezan a pesar más. Entonces empiezas a vivir diferente. Empiezas a valorar cada día, a cuidar tu carácter, a proteger tu disciplina y a respetarte a ti mismo, porque ahora sabes algo que antes ignorabas. El respeto propio no es un sentimiento, es una práctica diaria, es una construcción constante, es un compromiso silencioso contigo mismo. Y esa construcción comienza hoy, con una decisión simple pero poderosa. La decisión de dejar de traicionarte, la decisión de reconstruirte, la decisión de convertirte en el hombre que sabes que puedes ser. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios, soy inquebrantable. Escríbelo no como una frase, sino como una decisión. Y si sabes que este mensaje puede despertar a otro hombre, compártelo. Porque hay hombres allá afuera que están perdidos, que están dormidos y que están a punto de rendirse y necesitan escuchar esta verdad. Y si quieres seguir construyendo disciplina, fortaleza mental y carácter real, suscríbete a este canal. Porque aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Recuerda esto. Un hombre puede perder el respeto por sí mismo lentamente, pero también puede reconstruirlo. Decisión por decisión, día por día, y disciplina por disciplina, hasta que un día el hombre que se mira al espejo ya no es el mismo. Es alguien más fuerte, más consciente y más firme. Un hombre que entendió finalmente que el respeto propio se construye con carácter, y que el carácter se construye todos los días, en silencio, en disciplina y en verdad, hasta volverte inquebrantable. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que el silencio se vuelve inevitable. No es el silencio de la calma, es el silencio de la conciencia. Ese instante en el que ya no puedes seguir huyendo de ti mismo.
Ese momento en el que te sientas solo, sin distracciones, sin ruido, sin pantallas, y te enfrentas a una verdad que durante mucho tiempo evitaste mirar de frente. Te das cuenta de que muchas de las cosas que están pasando en tu vida no son culpa del destino, ni de la mala suerte, ni de otras personas. Te das cuenta de que muchas veces fuiste tú quien decidió tomar el camino fácil. Fuiste tú quien decidió postergar el esfuerzo. Fuiste tú quien decidió ignorar esa voz interior que te decía que podías ser más, que podías hacer más, que podías convertirte en un hombre más fuerte, más disciplinado, más digno de respeto. Y esa realización duele. Duele porque rompe la ilusión cómoda de pensar que el problema siempre está afuera. Duele porque te obliga a reconocer que el respeto que perdiste no te lo quitó el mundo. Lo fuiste entregando poco a poco con cada decisión débil que tomaste. Muchos hombres creen que desaparecer significa huir. Creen que desaparecer significa abandonar. Pero el verdadero significado de desaparecer es diferente. Desaparecer significa retirarte del ruido que alimenta tu debilidad. Desaparecer significa dejar de vivir para impresionar a otros. Desaparecer significa salir del escenario donde estabas actuando para recibir aprobación. Porque durante demasiado tiempo muchos hombres han vivido buscando aplausos en lugar de construir carácter. Publican logros que aún no han construido. Hablan de metas que aún no han trabajado. Buscan validación antes de haber ganado respeto real. Y ese camino es peligroso porque crea una ilusión de progreso sin progreso real. Te hace sentir que avanzas cuando en realidad estás detenido. Te hace sentir fuerte cuando en realidad estás cómodo. Te hace sentir ocupado cuando en realidad estás evitando lo importante. Por eso hay momentos en los que un hombre necesita desaparecer. No para rendirse, no para esconderse, sino para reconstruirse, para volver a encontrarse consigo mismo, para volver a escuchar esa voz interior que durante años estuvo enterrada bajo distracciones, compromisos innecesarios y opiniones externas. Porque la reconstrucción verdadera no ocurre frente a una audiencia, ocurre en silencio. Ocurre cuando decides levantarte temprano aunque nadie te esté viendo. Ocurre cuando decides entrenar, incluso cuando tu mente intenta convencerte de que no es necesario. Ocurre cuando decides estudiar, trabajar y construir, aunque nadie esté aplaudiendo tu proceso. Ese tipo de disciplina silenciosa es lo que transforma a un hombre. La disciplina diaria es una conversación constante contigo mismo. Cada mañana tu mente te pone a prueba, te ofrece excusas, te ofrece comodidad, te dice que descanses un poco más, que postergues el esfuerzo, que no es tan importante hacerlo hoy. Y cada vez que aceptas esa voz, debilitas tu carácter un poco más. Pero cada vez que decides levantarte, cada vez que decides cumplir con tu palabra, cada vez que decides actuar aunque no tengas ganas, algo dentro de ti se fortalece. Es como si estuvieras forjando una pieza de acero, golpe tras golpe, día tras día, sin prisa, pero sin detenerte. Hay hombres que esperan sentir motivación para actuar, esperan sentir ganas, esperan sentir inspiración. Pero los hombres que realmente se reconstruyen entienden algo diferente. Entienden que la motivación es pasajera. Entienden que el entusiasmo aparece y desaparece. Entienden que el verdadero progreso no depende de cómo te sientes, sino de lo que decides hacer incluso cuando no sientes nada especial. Esa es la diferencia entre los hombres que hablan de cambio y los hombres que realmente cambian. Los primeros esperan el momento perfecto. Los segundos crean progreso incluso en días imperfectos. Tal vez tú mismo hayas vivido momentos en los que sentiste que tu vida estaba fuera de control. Momentos en los que mirabas tu rutina y sentías que algo no estaba bien. Tal vez te prometiste a ti mismo que ibas a cambiar. Tal vez dijiste que ibas a empezar el lunes, que ibas a comenzar el próximo mes, que ibas a hacerlo cuando las condiciones fueran mejores. Pero la verdad es que las condiciones perfectas nunca llegan. El momento ideal nunca aparece. La vida nunca se vuelve más fácil por sí sola. La transformación comienza cuando decides actuar incluso cuando el momento no parece perfecto. Cuando decides comenzar con lo que tienes, dónde estás, con los recursos que están disponibles hoy. Porque cada día que pasa es una oportunidad que no vuelve. El tiempo no se detiene. El reloj sigue avanzando sin pedir permiso. Y llegará un día en el que mirarás hacia atrás y entenderás cuánto tiempo dejaste escapar. Entenderás cuántas oportunidades ignoraste. Entenderás cuántos momentos pudiste haber utilizado para construir algo mejor para tu vida. Por eso este momento importa.
Este momento en el que estás escuchando estas palabras. Este momento en el que puedes tomar una decisión diferente. Este momento en el que puedes decidir que tu historia no va a seguir el mismo patrón. La reconstrucción de un hombre comienza cuando deja de negociar con sus excusas, cuando deja de justificar su falta de disciplina, cuando deja de esperar que otros cambien su vida, porque nadie vendrá a salvarte, nadie vendrá a hacer el trabajo por ti. Nadie vendrá a construir el carácter que necesitas para convertirte en el hombre que quieres ser. Ese trabajo es tuyo. Esa responsabilidad es tuya. Y aunque esa verdad pueda parecer dura, también es liberadora, porque significa que el poder para cambiar tu vida también está en tus manos. Dios nos dio algo extraordinario. Nos dio la capacidad de elegir. Nos dio la capacidad de decidir quién queremos ser. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. No estamos obligados a permanecer en la misma versión de nosotros mismos para siempre. Cada día es una nueva oportunidad para reconstruir. Cada día es una nueva oportunidad para tomar decisiones más fuertes. Cada día es una nueva oportunidad para alinearnos con el hombre que sabemos que podemos ser si dejamos de sabotearnos. Y cuando un hombre empieza a vivir de esa forma, algo profundo ocurre dentro de él. Empieza a sentir una paz diferente. No es la paz de la comodidad. Es la paz de la coherencia, la paz de saber que está cumpliendo con su palabra, la paz de saber que está construyendo algo real, la paz de saber que ya no está huyendo de su potencial. Esa paz es poderosa porque no depende de la aprobación de nadie, no depende de aplausos, no depende de reconocimiento externo, nace del respeto interno que se reconstruye día tras día. Pero este camino no es fácil. Habrá días en los que te sentirás cansado. Habrá días en los que tu mente intentará convencerte de volver a la vieja versión de ti mismo. Habrá momentos en los que las distracciones parecerán más atractivas que el esfuerzo. Es en esos momentos cuando realmente se prueba tu carácter. Es en esos momentos cuando decides si vas a seguir siendo el hombre que eras antes o si vas a continuar convirtiéndote en el hombre que estás construyendo ahora. Porque reconstruirse significa renunciar a ciertas cosas. Significa dejar atrás hábitos que antes parecían normales. Significa alejarse de entornos que alimentaban tu debilidad. Significa aceptar que no todas las personas van a entender tu proceso. Algunas personas incluso pueden sentirse incómodas cuando empiezas a cambiar, porque tu disciplina les recuerda la falta de disciplina en sus propias vidas. Pero eso no puede detenerte. Tu responsabilidad no es hacer que otros se sientan cómodos. Tu responsabilidad es construir la mejor versión de ti mismo. La transformación profunda no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, un proceso silencioso, un proceso que muchas veces solo tú puedes ver. Pero con el tiempo, los resultados empiezan a aparecer. Tu mentalidad se vuelve más fuerte. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu presencia se vuelve más sólida. La gente empieza a percibir algo diferente en ti. No porque estés intentando impresionar a nadie, sino porque tu carácter empieza a reflejarse en cada acción. Y entonces sucede algo interesante. El mismo mundo que antes parecía ignorarte empieza a reaccionar de otra manera. Las personas perciben tu disciplina, perciben tu coherencia, perciben que ya no eres alguien que se rinde fácilmente. Y aunque no lo digan directamente, el respeto comienza a regresar, no porque lo hayas pedido, no porque lo hayas exigido, sino porque lo has construido. Este es el proceso de convertirse en un hombre irreconocible. No irreconocible por apariencia superficial, sino irreconocible en carácter. El hombre que antes buscaba excusas, ahora busca soluciones. El hombre que antes evitaba responsabilidades, ahora las asume. El hombre que antes dudaba, ahora actúa. Ese tipo de transformación es silenciosa pero poderosa. Y todo comienza con una decisión sencilla pero profunda. La decisión de dejar de traicionarte. La decisión de dejar de vivir por debajo de tu potencial. La decisión de levantarte cada día con un propósito claro. Construir disciplina. Construir carácter. Construir una vida que refleje respeto propio. Si estas palabras resuenan contigo, escribe en los comentarios una declaración simple pero poderosa. Escribe, soy inquebrantable. Escríbelo como un recordatorio de la decisión que estás tomando hoy. Escríbelo como una señal de que no vas a seguir viviendo dormido. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo con él.
porque tal vez este sea el momento en el que otro hombre también decida comenzar su reconstrucción. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mentalidad, tu disciplina y tu carácter, suscríbete a este canal. Aquí no venimos a vender motivación pasajera, venimos a recordar una verdad más profunda. El hombre que decide reconstruirse con disciplina diaria puede cambiar su destino, paso a paso, día a día, decisión tras decisión, hasta convertirse en alguien que el pasado ya no reconoce. Un hombre que se reconstruyó en silencio. Un hombre que dejó de huir de sí mismo. Un hombre que finalmente decidió vivir con carácter. Un hombre verdaderamente inquebrantable. Hay momentos en la vida en los que el ruido es tan constante que ya no sabes si estás viviendo o simplemente sobreviviendo. Momentos en los que despiertas con el mismo peso en el pecho, con la misma ansiedad que te susurra que el mañana será igual que ayer, y te convences de que todavía hay tiempo, que puedes cambiar después, que puedes empezar el lunes, que puedes orar más adelante, que puedes disciplinarte cuando todo esté más tranquilo. Pero déjame decirte algo con solemnidad y verdad. El mañana es una ilusión cómoda. El tiempo no te pertenece. No lo controlas. Nunca lo has controlado. Respiras, y ese simple acto no depende de ti. Late tu corazón, y no eres tú quien lo sostiene. No sabes cómo morirás. No sabes cuándo terminará tu historia en esta tierra. Eso le pertenece a Dios. Y sin embargo, vives como si fueras eterno aquí. Te preocupas por lo que no puedes controlar. Te angustias por escenarios que no han ocurrido. Le das vueltas y vueltas a pensamientos que no producen nada. La preocupación es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ningún lado. Jesús fue claro. No se preocupen por su vida. No por lo que comerán, no por lo que vestirán, no por el mañana. Pero tú sigues pensando que si te preocupas lo suficiente, tendrás más control. No es control, es incredulidad disfrazada. Si confías en Dios, confías. Si no confías, te preocupas. No puedes decir, Señor, creo en ti, y al mismo tiempo vivir dominado por el miedo. No puedes declarar fe el domingo y vivir esclavo del pánico el lunes. La ansiedad revela dónde está realmente tu confianza. Y hoy quiero confrontarte, no con gritos, sino con verdad. ¿En qué estás pensando todo el día? Piensas en tu imagen, en tu trabajo, en tu dinero, en lo que otros dicen, en lo que otros tienen, en lo que temes perder, pero casi no piensas en tu alma, casi no piensas en la eternidad, casi no piensas en el día en que estarás frente a Dios. La vida es frágil. Un accidente, una llamada, un diagnóstico, un segundo, y todo cambia. El problema no es que no tengas tiempo. El problema es que crees que lo tienes garantizado. Tus pensamientos rigen tu vida. Te mueves en dirección a tu pensamiento dominante. Donde tu mente insiste, tus pasos terminan siguiendo. Si tus pensamientos son pequeños, tu vida será pequeña. Si tus pensamientos son temerosos, tu vida será limitada. Si tus pensamientos están alineados con Dios, caminarás diferente. Jesús veía tormentas y hablaba paz. Los discípulos veían escasez y Él veía provisión. Ellos veían 5 panes y 2 peces. Él veía multiplicación. Ellos veían muerte. Él decía que dormía. ¿Por qué? Porque pensaba como el Padre. Y aquí está la confrontación. Tú no estás pensando como Dios. Estás pensando como el mundo, reduciendo sueños, aceptando límites, justificando mediocridad, repitiendo lo que escuchas en las noticias, declarando derrota antes de intentarlo. Y luego dices que quieres una vida con propósito. No quieres solo existir, pero tus pensamientos son de supervivencia. Trabajas solo para comer, no para construir. Vives esperando vacaciones, no esperando impacto. Te levantas sin entusiasmo, porque no amas lo que haces. Y dices que estás bien. No estás bien. Estás adormecido. Hay personas que llegan a los 90 años, pero nunca vivieron con intensidad. Solo ocuparon espacio. Dios no te dio vida para ocupar espacio. Te dio vida para edificar, para servir, para crear, para transformar, para glorificar su nombre. Pero eso exige algo que la mayoría evita. Disciplina, constancia, proceso diario, no emoción pasajera, no inspiración momentánea, no promesas superficiales. Proceso. La disciplina es la evidencia de que entendiste que el tiempo no es infinito. La constancia es la prueba de que decidiste dejar de jugar con tu destino.
El proceso diario es el camino silencioso hacia una versión tuya que nadie reconoce. Y aquí entra el concepto que debes abrazar si realmente quieres cambiar, desaparecer, reconstruirte en silencio, volver irreconocible. Hay temporadas en las que debes retirarte del ruido, no para rendirte, sino para reconstruirte. Desaparecer no es huir, es proteger tu transformación. Deja de anunciar cada plan, deja de publicar cada intención. Deja de explicar cada movimiento. Trabaja en silencio. Ora en silencio. Disciplínate en silencio. Llora en silencio. Corrige tus errores en silencio. Mientras el mundo te cree igual, tú te estás forjando. Dios trabaja en lo oculto. Las raíces crecen bajo tierra antes de que el árbol sea visible. El proceso más profundo no hace ruido. Y tú quieres resultados visibles sin transformación invisible. No funciona así. Hay una versión tuya que debe morir. El tú distraído, el tú temeroso, el tú indisciplinado, el tú que posterga, el tú que culpa, el tú que se compara, el tú que habla más de lo que hace. Esa versión debe desaparecer. Y no desaparecer por un día, desaparecer para siempre. No puedes reconstruirte con los mismos hábitos. No puedes volverte irreconocible repitiendo las mismas decisiones. Si sigues levantándote tarde, si sigues alimentando pensamientos negativos, si sigues hablando derrota, si sigues esperando motivación, nada cambiará. Dios provee, sí, pero Dios no hace por ti lo que tú debes hacer con disciplina. La fe no reemplaza la acción. La fe dirige la acción. Confía en Dios, pero levántate temprano. Confía en Dios, pero controla tu lengua. Confía en Dios, pero cuida tus pensamientos. Confía en Dios, pero trabaja cuando nadie te ve. Porque tus pensamientos alimentan tus palabras, y tus palabras crean atmósfera, y tu atmósfera sostiene tu destino. Tienes derecho a permanecer en silencio cuando el miedo quiere hablar. Tienes derecho a callar la negatividad. Tienes derecho a no repetir lo que no quieres. No declares derrota, no declares pobreza, no declares enfermedad, no declares fracaso. Habla vida, habla propósito, habla fe, habla disciplina. Muerte y vida están en el poder de tu lengua. Y si quieres días felices, controla lo que sale de tu boca. No digas lo que no quieres, di lo que quieres construir. Pero entiende algo, no basta con decirlo. Debes convertirte en la persona que lo sostiene todos los días. Aquí viene la decisión. Puedes seguir igual, seguir diciendo, algún día, seguir creyendo que mañana cambiarás, seguir esperando circunstancias perfectas. O puedes decidir hoy desaparecer del ruido, desaparecer de la mediocridad, desaparecer de la queja, desaparecer del aplauso barato, desaparecer del victimismo y comenzar tu reconstrucción. Una disciplina diaria, una hora más de enfoque, una oración más profunda, un hábito más saludable, un pensamiento más elevado, un límite más firme, día tras día, sin espectáculo, sin necesidad de aprobación. Solo tú y Dios. Porque cuando entiendes que el tiempo es limitado, dejas de jugar con tu propósito. No sabes cuánto te queda, pero sabes que hoy lo tienes. Y hoy puedes decidir confiar, decidir trabajar, decidir pensar diferente, decidir hablar diferente, decidir caminar diferente. Jesús no pensaba como la multitud. Y tú no puedes pensar como la multitud si quieres un destino diferente. Eleva tu pensamiento, alinea tu mente con la palabra de Dios. Derriba todo argumento que contradiga lo que Él dijo sobre ti. No eres escasez, no eres accidente, no eres promedio, no eres víctima, no eres tarde, pero sí eres responsable. Responsable de tus pensamientos, responsable de tus palabras, responsable de tus hábitos, responsable de tu disciplina. Dios dirige, pero tú caminas, y llegará el día, ese día silencioso, ese día inesperado, en que las personas te mirarán y no reconocerán quién eres. No porque cambiaste de ropa, no porque cambiaste de trabajo, sino porque cambiaste tu mente, cambiaste tus hábitos, cambiaste tu disciplina, cambiaste tu relación con Dios, cambiaste tu manera de hablar, cambiaste tu manera de pensar. Te volviste irreconocible, irreconocible para quienes te conocían débil, irreconocible para quienes te conocían ansioso, irreconocible para quienes te conocían inconsistente, irreconocible incluso para tu antiguo yo. Eso es renacimiento, no emocional, no superficial, profundo, un renacimiento que no depende del aplauso,
que no depende de circunstancias, que no depende de motivación, depende de disciplina, depende de constancia, depende del proceso diario, depende de tu decisión hoy, no mañana, hoy. Si este mensaje tocó tu conciencia, si sientes que es hora de desaparecer del ruido y reconstruirte en silencio, escribe ahora mismo en los comentarios: soy inquebrantable. Escríbelo como declaración, escríbelo como compromiso, escríbelo como pacto contigo y con Dios. Y suscríbete, porque no necesitas entretenimiento, necesitas transformación. Comparte este mensaje con alguien que está viviendo distraído, creyendo que el mañana es seguro. Recuerda esto con solemnidad: el tiempo no espera, la muerte no avisa, la eternidad es real, y la decisión es hoy. Desaparece, reconstrúyete, vuelve irreconocible, pero hazlo ahora, porque el mañana no te pertenece. Y ahora que entiendes que el mañana no está garantizado, que el tiempo no firma contratos contigo y que la eternidad no es una metáfora sino una realidad inminente, déjame llevarte aún más profundo, porque desaparecer no es solo dejar de hablar, no es solo apagar redes sociales, no es solo retirarte un tiempo. Desaparecer es morir a la versión cómoda de ti mismo, es aceptar que el personaje que has sostenido hasta ahora no puede acompañarte al siguiente nivel. Es reconocer que hay hábitos que deben ser enterrados, conversaciones que deben terminar, pensamientos que deben ser ejecutados sin misericordia. La mayoría quiere renacer sin morir primero, quiere transformación sin sacrificio, quiere destino sin disciplina. Pero Dios no construye sobre terreno contaminado. Primero limpia, primero confronta, primero incomoda. Y esa incomodidad que sientes cuando escuchas estas palabras no es condenación, es llamado. Es el Espíritu empujándote a salir de la tibieza, porque la tibieza es más peligrosa que el fracaso. El fracaso te duele y te despierta. La tibieza te adormece y te hace creer que estás vivo cuando solo